Solo desde el ámbito académico o dando cajas de leche no se transforma el mundo. Y como Alberto Ares Mateos quería cambiarlo, decidió conjugar ambas facetas. Este jesuita, nacido en Veguellina de Órbigo, León, hace 50 y pocos años, no es una biografía habitual. Ordenado como sacerdote en 2007, conoció a los jesuitas, dice Internet, a través de los campamentos. Nunca fue alumno de sus colegios. Cierto, ¿verdad? Es doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas, cuyo instituto universitario dirigió durante unos años. Así como también fue delegado del sector social de los jesuitas en España. Coincidimos hay varios años en el foro de movilidad humana y dimensión religiosa que la Comisión Episcopal de Migraciones tenía entre los años 2014 al 2021. Antes él había sido director de la Fundación Íncola en Valladolid, del 8 al 11, también director del Centro Pueblos Unidos en Madrid, años 13-14, y ahora está en el norte, pero más al norte, en Bruselas, ¿no? Desde hace unos poquitos años fue nombrado director del Servicio Jesuita Refugiados de Europa. En Europa este servicio a refugiados de jesuitas trabaja para que los derechos humanos, la protección, la hospitalidad, la integración y la reconciliación tengan cabida dentro de una visión más amplia de sociedades inclusivas y acogedoras. Una tarea que no es solo uno de los grandes retos sociales de este tiempo, sino que es una de las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús. Y como la Unión Europea se dirige desde Bruselas, desde Bruselas también es donde él ejerce su tarea, aunque con, imagino, numerosos viajes. Bien, con este panorama y con esta visión tan amplia creo que nos ayudará a situar este documento reciente de la Conferencia Episcopal de los Obispos sobre las comunidades acogedoras, que después vamos a trabajar y a compartir. Gracias, Alberto. Escuchamos. Muchas gracias a ti, José Luis. La verdad que da gusto estar con vosotros, con vosotras en este foro, porque uno se siente en casa. Veros también, haber recorrido juntos tantas experiencias, tantos encuentros, a uno le da mucha alegría, ¿no? Y también en los tiempos que corren, o un poco, el poder conservar la esperanza, ¿no? O vivir desde la esperanza, como también nos invita el Papa Francisco, ¿no? En este año jubilar, da mucha alegría, ¿no? Da mucha alegría. Entonces, ¿de qué os voy a hablar? Agradezco también a Fernando y a todos los que habéis estado en la organización, no estáis en la organización, Marifran, y a tanta gente, ¿no? que hacéis posible estos encuentros y estos espacios que, estando por allá, me parecen un milagro, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O una bendición, casi mejor dicho, una bendición. Tenéis en el esquema, que tenéis ahí en la carpeta, algunos de los puntos de los que voy a hablar hoy. No sé cuánto de profundo queréis que hable sobre el pacto, entonces voy a ir más o menos desgranando aquellos elementos que a mí me parece importantes que conozcáis, cuáles son, a mi modo de ver, qué riesgos tiene o qué oportunidades tiene este pacto y algunas recomendaciones, sobre todo que tienen que ver o que van a ir conectadas con lo que decía José Luis, con cómo estamos nosotros también implementando la pastoral, ¿no? en España. He puesto en la presentación otros dos puntos que creo que no me va a dar tiempo a tocar, y no pasa nada. No me pueden quedar para las preguntas, pero es algo que a mí en este último tiempo, y sobre todo desde el ámbito que me toca ahora vivir, desde Bruselas, pero acompañando la realidad en el Servicio Jesuita de Refugiados, en las 23 oficinas nacionales que tenemos en toda Europa y que me toca estar muchas veces desde Ucrania, con los compañeros en mitad de la guerra, a Portugal en el otro extremo, desde Malta a Irlanda, ¿no?
o a Kosovo, o a Bosnia-Herzegovina, o a Alemania. Bueno, creo que hay algunos elementos en los que estamos viviendo hoy en día y también que tienen que ver con con la Unión Europea y por qué está ocurriendo alguna de estas dinámicas que estamos viviendo hoy en día, que creo que son importantes para entender el pacto y la implementación. Yo creo que sin un poco entender ese contexto que hay detrás, es difícil saber por qué pues, la dinámica que estamos viviendo en la Unión Europea. Si me da tiempo vamos y si no, pues con tranquilidad, ¿no? Tranquilidad. Pues eso, estas tres cosas, ¿no? Primero, y es lo principal, que es a lo que he venido a hablar, es de la implementación del pacto. El pacto, que más propiamente, ahora diré el pacto, pero bueno, propiamente es el Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo, ¿no? Sabéis que fue adoptado el año pasado, en mayo, en abril pasó ya por el Parlamento, Comisión, y en mayo del 2024, tras 4 años de negociaciones, no sé si se puede decir 4 años, que empezó en el 2020, sí. O sea, que luego fue casi el último año cuando se pegó el acelerón, también, ¿no? Porque hubo mucho tiempo en el que, vamos a decir, un poco entre nuestros contextos, ni para adelante ni para atrás. Fue un poco ahí. Yo creo que representa pues, un importante hito, claro que sí, en la política europea, con implicaciones muy profundas para los derechos humanos. Un marco legislativo compuesto por 9 reglamentos y una directiva. No os voy a meter el rollo de esto porque lo habréis, os digo a lo mejor simplemente el título, ¿no? Para que de alguna manera, si queréis, os suene. Y las traducciones al castellano o al español, pues a veces suenan un poco raras, o sea que tampoco no os preocupéis. Hay un reglamento que le llaman así, de reconocimiento, reglamento de procedimiento, otro de procedimiento fronterizo de retorno, que sabéis que ahora en marzo, el 11 de marzo, pues hubo una propuesta, ¿no? de una nueva legislación en ese marco, el reglamento de reasentamiento, de gestión y de asilo e inmigración, el reglamento de triaje, ¿no? Con nacionales de terceros países, el Eurodac, bueno, que tiene que ver simplemente, bueno, con datos, ¿no? El reglamento de crisis, que ya lo citaremos lamentablemente, y la directiva en condiciones de acogida. Todo esto es lo que se aprobó en este pacto. Bueno, por lo menos para que lo tengamos un poco ahí. Como decíamos, no ha sido un tiempo fácil. Me imagino que no lo veréis desde ahí atrás, no os preocupéis, que luego os puede... hay 2 pantallas, entonces bueno, igual, más o menos, ¿no? Veis que la propuesta inicial comenzó en el 2020 y surgió como una respuesta a las crisis migratorias que, bueno, veíamos que tuvieron un hito muy importante en el 2015. Sabéis, y los que me habéis escuchado otras veces, que no me gusta hablar de crisis migratorias de esta manera, porque realmente en cuanto a números, si miramos luego las cifras generales, pues realmente no sé si podemos decir que fueron una crisis o, bueno, pues la crisis fue la guerra en Siria, realmente, ¿no? Y cómo pues la gente tuvo que desplazarse. El objetivo declarado era equilibrar responsabilidades entre los Estados miembros mediante un sistema que fuera predecible y manejable. No sé yo muy bien qué significaba aquello en aquel entonces, ¿no? Hubo un proceso negociador que, como sabéis, los que hayáis estado un poco atentos o habéis seguido esto, evidenció muchas fracturas, que yo creo, a mi modo de ver, por lo que luego apareció en el pacto, que fueron insalvables esas fracturas. Así generalizando, países del sur de Europa que exigían una mayor solidaridad en la acogida, mientras los del este rechazaban las cuotas obligatorias.
El resultado final lo que hizo fue priorizar el control migratorio sobre la protección, incorporando además, que esto es lo que a algunos nos preocupa un poco más, bastante más, medidas de emergencia que permiten suspender ciertas garantías procesales cuando hay flujos masivos. Que bueno, esto pues está por ver qué significa esto de flujos masivos. La arquitectura del pacto pues estaba basada en 5 pilares. Un screening fronterizo acelerado, es decir, un reconocimiento, vamos a decir, de los casos en la frontera de una forma acelerada, con evaluaciones preliminares en 5 días para determinar la admisibilidad de las solicitudes. Unos procedimientos en frontera con una resolución de casos en 12 semanas aplicando estándares de asilo reducido. Luego podemos hablar un poco sobre esto, ¿no? En teoría, un mecanismo de solidaridad en el que al final hemos visto que hay una alternativa entre la acogida o la financiación de deportaciones. Perdonadme a lo mejor que suena un poco así directo, pero veréis que en resumen tiene que ver con esto. El cuarto pilar son los acuerdos con terceros países, lo que en otros ámbitos habéis escuchado sobre la externalización de controles migratorios a otros estados, pues como conocemos el caso de Túnez, Mauritania, los acuerdos que ya en el 2016 se llegaron con Turquía y bueno, podríamos hablar de unos cuantos más. Y el quinto pilar es la detención administrativa ampliada, es decir, hasta 24 semanas para solicitantes durante todo el procedimiento de asilo, no de solicitud de asilo. Entre medias, justo antes de la aprobación del pacto, fueron las elecciones. Recordáis, ¿no? Y todos recordamos, bueno, no os voy a explicar aquí porque sabéis mejor que yo cómo quedó la estructura, ¿no?, europea, ¿no?, del Parlamento Europeo, los grupos que, vamos a decir, subieron, los que bajaron y las nuevas, vamos a decir, grupos políticos que se incorporaron al panorama europeo, ¿no?, en este ámbito. Como decíamos, a nivel de este contexto, pues eso, adoptado la priorización del control sobre la protección, esos cambios que yo os comentaba, ¿no?, del screening, de los procedimientos en frontera, bueno, de los acuerdos con terceros países y estas cosas, ¿no? Los principales cambios, como os decía, y me llama especialmente la atención, es estos mecanismos acelerados en frontera. Uno diría, ¿están hechos para que haya una mayor eficacia o realmente preservar los derechos de las personas? Bueno, los nuevos mecanismos fronterizos que se pueden activar por cualquier punto de entrada, vamos a decir, a la Unión Europea, permiten tramitar solicitudes en plazos récord. Según ese reglamento que os citaba antes, de reglamento de procedimientos, las autoridades pueden rechazar casos en 72 horas si el solicitante proviene de países con tasas de reconocimiento inferiores al 20%. Alguno me diréis, pero Alberto, ¿eso qué significa? Bueno, pues hay como, vamos a decir, unas plantillas con unos países o unos nacionales, unas personas que vienen de tal país, de tal otro, y hay un acuerdo ya un poco como que es flexible, pero bueno, un acuerdo que dicen, los que vengan sobre este país
bueno, pues tienen un porcentaje, o pueden tener un porcentaje de reconocimiento de un 50%, de un 20%, de un 70%. Aquellos que presumiblemente tengan menos de un 20%, esos ya a la rápida en 72 horas para casa. Los que habéis estado en frontera o los que estáis constantemente en frontera, os dais cuenta que en los países la gente viene de manera diferente. El por qué tienen que abandonar sus países también es diferente. Si simplemente mirando aquí en nuestro grupo, nosotros somos diversos, y aun los nacidos a lo mejor aquí en España, pues unos hablamos un idioma, otros, unos nos hemos criado de una manera, otros otro. Unos tenemos una manera de entender la vida y nuestra vida, pues yo nací en ese pueblito que bien dijo José Luis, en Begueña de Órbigo, y otro nació a lo mejor en una gran urbe, ¿no? De otra, ¿no? Pues ¿qué ocurre cuando llegan las personas a los países? Pues que 20% de reconocimiento en un país es hablar de ¿qué? Es hablar de personas, es hablar de un número, es hablar de un porcentaje. Bueno. Lo que ocurre, y algunas instituciones sociales vienen o venimos diciendo desde hace años, y está documentado, que estas evaluaciones relámpago, que ya lo que ha hecho el pacto en el fondo es algunos de estos procedimientos que hasta ahora no estaban, y en el fondo tanto el Tribunal de Derechos Humanos y otros habían dicho, ojo, esto no se puede hacer. Lo que ha hecho el pacto en el fondo es darles la bendición, incorporarlos, ¿no? Pues decimos que las evaluaciones relámpago omiten muchas veces revisiones médicas adecuadas, que eso es otra incorporación más, ¿no? Limitan el acceso a la representación legal. Sabéis, los que estáis habitualmente en Ceuta y Melilla, ¿no?, que ha habido organizaciones locales que han reportado lo que llamamos esas devoluciones en caliente bajo este marco, pese a veces prohibiciones expresas. O sea, que no es algo que lo del pacto afecte allí ¿no?, pues a los de Grecia o a los de Bielorrusia, en la frontera con Polonia, o qué sé yo, o en los Balcanes, en la frontera entre Bosnia y Herzegovina y Croacia, o en las islas griegas. No, eso también ocurre en nuestro territorio, No me voy a parar mucho en cada una de los puntos, ¿no? Vemos que la implementación tiene serios riesgos, a mi modo de ver, ¿no? Tiene que ver con esto, la limitación de las garantías procesales, la externalización, los rechazos masivos, ¿no? ¿Cuáles son, a mi modo de ver, esos riesgos que están documentados? Vamos a decir, uno viendo cada uno de los reglamentos, la directiva. Primero, eso que os decía de la vulneración de los derechos de asilo. Los procedimientos acelerados en frontera omiten evaluaciones individualizadas. Cuando nos meten en el saco de el 20% de los nacionales de este país ya, vamos a decir, no van a seguir, pues dice mucho de las evaluaciones de los casos concretos. Aplicando presunciones de países seguros, a veces basados en datos que a veces están hasta desactualizados. Cuando uno va a las fronteras y habla a veces con los compañeros allí, no voy a decir ni nombre ni nada, porque uno va, hace poquito estuve en la frontera de Macedonia del Norte, con la frontera con Grecia. Macedonia del Norte, si algunos sabéis, no es de la Unión Europea, o sea, no está dentro de eso. Pero hay allí también Frontex, ¿no? Estamos en diferentes lugares, vamos a decir, para que entendamos, pues a veces los datos que se tienen no siempre están del todo bien actualizados. No me refiero solo en esa frontera, me refiero en otros espacios, ¿no? Sabéis que en diciembre del 2024 Italia
deportó a 200 eritreos que fueron clasificados como migrantes económicos, pese a varios informes de algunas organizaciones como Amnistía Internacional sobre el reclutamiento forzoso en su país, ¿no? Con datos, informes. Bueno, podríamos hablar también en España de las solicitudes de saharauis el año pasado, en el 2024, cuando fueron ignoradas también algunas listas, ¿no? Que alguno de vosotros pues conoce mejor que yo. Hablamos también a veces de la separación de procedimientos, de separaciones familiares, de menores no acompañados. Es verdad que algunas de las directivas o alguna legislación, como esta de este mes, ¿no?, de retorno, siempre pone las líneas rojas, que hay que respetar los derechos, también el bien del menor, pero en la práctica sabemos que el reglamento de procedimientos permite detener hasta 12 semanas, dice, en interés superior del menor, una cláusula usada para justificar su retención en centros, ¿no?, como ocurre en Grecia. UNICEF, pero también otras ONGs, hablan de la separación a veces de familiares en frontera. Y esto ha ocurrido no hace tanto, ha ocurrido pues el año pasado, en el 2024. Estos casos contradicen pues la Convención de los Derechos del Niño, donde en el artículo 3 se ratifica y fue ratificado por todos los Estados miembros, ¿no?, de la Unión Europea. Así nos voy a hablar, ¿no?, de las zonas también de retención fronterizas establecidas en Melilla, en Canarias, donde de facto pues operan también estas detenciones, bueno, y donde se han ido reportando pues casos concretos en los últimos tiempos. Hay una viñeta que apareció en el diario hace ya unas semanas, ¿no?, unos meses, que habla un poco del espíritu del pacto. Yo creo que no hace falta. U otra que, bueno, traduje por si acaso pues no era tan fácil de entender, y veis ahí todos los migrantes llegando y la oficina de asilo la puesta justo en el puerto, y en vez de darles, yo qué sé, pues mirar las solicitudes, les dan un billete de avión. Pone ahí 43C pasillo. Y recordáis también el caso en el Reino Unido, con todo aquello que se habló de abrir centros, ¿no?, en Ruanda era el caso, o como, sin ir tan lejos, pues tenemos el caso de Italia, que sigue reforzando pues esos casos en Albania, pese a que los jueces pues constantemente, y lo que hemos visto en marzo de este año en esta legislación que ha salido, que ha vuelto a dar la bendición diciendo que se puedan buscar nuevas fórmulas creativas e innovadoras, ¿no?, de aumentar los márgenes de devolución, porque dicen que el 20% que hay de devoluciones es muy poco. Bueno, no sé quién dice quién es poco o quién es mucho, ¿no? Una anécdota. Hace como un mes o algo así fuimos invitados, pues, porque tenía que haber una consulta de la Comisión Europea al sector, es decir, a la sociedad civil, sobre esta o directiva de retorno, que no ha sido una directiva, o una legislación sobre retorno. Y estuvimos con el comisario Brunner. El comisario Brunner ha sido el sucesor de Esquinas, no sé si os suena estos nombres raros, bueno, raros para nosotros, claro, o para mí. Es el comisario que es el responsable sobre migraciones y refugio en la Comisión Europea. El que coordina, ¿no?, es del equipo de von der Leyen, ¿no?, de la presidenta, y
Pues él nos decía, nada más comenzar nuestra reunión, pues allí estábamos Amnistía Internacional, Save the Children, Sea-Watch, bueno, las ONGs así como más importantes que trabajan en este campo, estaba el JRS, el Servicio de Refugiados. Y la primera cosa que un poco como nos comentó, hay muchos Estados miembros que están presionando para que haya más, ¿no? Para que haya más retornos. Y bueno, sabemos también, ¿no? Y con las nuevas elecciones él nos decía que hay más presión, ¿no? Tiene más presión. Nosotros nos imaginábamos, o yo siempre cuando estudié, sabía que la Comisión, el Parlamento, bueno, todas estas instituciones son unos garantes de los tratados. En teoría no deberían verse obligados a sucumbir por la presión de los Estados miembros. Los Estados miembros se hacen acuerdos, ¿no? o en tratados, ¿no? Pero lo que hace la Comisión, lo que hace el Parlamento, lo que hace es garantizar que esos tratados se lleven adelante, no a moverse por las presiones de los Estados miembros. Bueno, creo que esto es importante cuando uno mira la implementación o puede ver la implementación del pacto. Vemos también que hay, bueno, lo que os decía, deportaciones que violan el principio de no devolución, lo de las devoluciones en caliente que hablábamos, esas crisis a veces humanitarias en los centros de detención que conocemos, no os voy a tener que comentar a muchos de vosotros, pues porque en muchos de estos encuentros, en algunos que me ha tocado también estar, ¿no? sentado con vosotros y con vosotras, pues lo hemos tratado. Esas condiciones a veces inhumanas en las instalaciones fronterizas, y sé que, ¿no? durante el encuentro van a hablar los compañeros de Canarias, vais a hablar, ¿no? de la ruta atlántica, ¿no? de la hospitalidad atlántica y otras cosas, y me imagino pues que saldrán muchas de estas cosas. Yo no me voy a parar tanto en ello. Lo que sí que me gustaría como pararme un poco es en los temas de la solidaridad condicionada. Bueno, si recordáis, una de las claves que los países del sur, sobre todo, ¿no? Pero bueno, pusimos sobre la mesa es que decíamos, nosotros no podemos recibir tanta presión, o solo nosotros la presión migratoria. Lampedusa, las islas griegas, Hierro, Canarias, Ceuta, Melilla, el sur de España, ¿no? En Andalucía, en otros lugares. No podemos, ¿no? La presión que se recibe con respecto, yo que sé, a Austria, o a Dinamarca, o a Polonia, o a Hungría, es mucho mayor. Vamos a ser solidarios, vamos a ser corresponsables, ¿no? Y entonces vamos a repartirnos para que podamos acoger mejor, para que podamos atender mejor los casos. Si todos hacemos algo por el bien común me refiero como Unión Europea, pues las cosas irán mejor. Podremos llevar todo bien, vamos, de una manera más asequible hacia adelante. ¿Sabéis lo que ocurrió después del 2015 hasta ahora? Que las cuotas, sabemos por dónde nos las hemos pasado en general, ¿no? Sin utilizar malas palabras, pero no han ido hacia adelante. Incluso, más que solidarizarnos en la acogida, lo que ha ocurrido incluso en algunas ocasiones es se han puesto de una manera, ¿no? Diciendo que había una crisis, en tener más controles fronterizos. Os miro a algunas de vosotras porque sé que habéis estado, ¿no? en Irún, cuánto tiempo os ha tocado y os toca, ¿no? o en otros espacios, no solo me refiero, ¿no? Uno diciendo, ¿somos espacio Schengen o no somos espacio Schengen? ¿Estamos todos dentro de una o no? Bueno, el pacto, bueno. El caso es que, así, haciéndolo sencillo, lo que hemos dicho es, puede haber una cuota
de personas que nos vamos a repartir entre todos, de las personas que lleguen. B, si ese país no quiere asumir la cuota, bueno, asumirla la dice que la asume, pero, bueno, como no puede o no quiere acogerlos en su territorio, le va a pagar un dinerillo por cada uno de los migrantes que le toca al país de primera acogida. ¿Cuánto es lo que va a pagar por cada persona migrante? 30.000 euros. Y uno diría, ¿es mucho o es poco? Bueno, o alguno dirá, joder, pues si me da a mí 30.000 euros, pues está muy bien, ¿no? Está muy bien. Pero realmente a mí, que me toca andar por acá, por allá, hablando a veces con gobiernos tanto en Irlanda como en Polonia, como en Malta, yo os digo que la acogida en conjunto, en estos centros de recepción, de detención, de casos, es superior. No sé si esto está bien decirlo, porque alguno dirá que encima esto no lo van a utilizar en otros partidos por ahí para decir, ¿ves lo que nos cuesta? ¿Ves lo que nos cuesta? Pero en el fondo, para un gobierno esto es una minucia. Y hay una tercera vía, que es decir, pues en vez de dárselo al país de acogida, lo que voy a hacer es hacer un acuerdo con un tercer país seguro para que el control esté un poquito más allá. Lo que algunos decimos que es la externalización de fronteras, ¿no? La externalización de fronteras. ¿Esto es un mecanismo de solidaridad? Si ves así, que venga Dios y lo vea, ¿no? Un poco para que... Bueno, ¿y cuánto tardará? Porque esto ya hasta hace poquito ya, ¿no? ¿Cuánto tardará en saltarse? Pues veremos en la implementación. ¿Sabéis que la implementación del pacto ahora está todo este año? Pues los países están en un ida y venida, ¿no? Están viendo en la sociedad civil, en el mejor de los casos, cómo pueden implementar el pacto, qué condiciones, tienen preparados estos, vamos a decir, macrocentros en frontera para poder hacer estos screening rápidos o tener a las personas retenidas hasta un porcentaje más alto, donde pueda haber condiciones incluso para familias ahí. Bueno, luego cada país verá un poco cómo lo adapta. Entonces, estamos en ese caso. En teoría, en el 2026 deberíamos ya estar implementando. Algunos países dicen que debería ser antes, otros que ya iremos viendo, ¿no? Lo que está claro es que hay hemos hecho algunas recomendaciones. Desde JRS hemos hecho algunas, la Iglesia a través de diferentes, ¿no?, cartas, comunicados, en diferentes partes de Europa también, pues hemos puesto nuestro granito de arena. Las recomendaciones, ¿por dónde van? Por tener garantías procesales que sean irrenunciables, que haya una asistencia legal gratuita, incluir abogados en primera entrevista de asilo, no personas que conocen un poco el derecho, sino profesionales, porque realmente no va a explicar lo mismo un abogado que alguien que esté, imaginaros, trabajando y se leyó el día anterior pues el procedimiento y se lo va a contar al que viene. Evaluaciones médicas independientes, que haya protocolos para determinar también tortura y trata, ¿no? Miro a Marifran, pero miro a muchos de vosotros. Esto es un tema muy serio en frontera. La suspensión también automática de deportaciones durante apelaciones y conforme a varios de los artículos de nuestra legislación, que muchas veces nos las pasamos, ¿no?, pues muy mal. Poner límites también a las detenciones administrativas, prohibir la detención de menores y familias, bueno, según una directiva europea del 2008,
Establecer también como máximo 72 horas en centros fronterizos, según varios estándares también de ACNUR, crear alternativas basadas en comunidades, con a veces un seguimiento electrónico si es que hiciera falta, pero que no tenga que estar toda la gente detenida en centros. Hay alternativas, creemos. Que haya mayor transparencia también en la rendición de cuentas, tanto en auditorías independientes, sobre los fondos a terceros países. Sabéis que hay varias instituciones que han hecho estudios. No sé si habéis oído algunos estudios como el de Por Causa, ¿no? Donde han hecho un seguimiento de dónde van esos fondos que se utilizan para tener acuerdos sobre los países seguros, ¿no? Y uno se le cae, ¿no? Se echa las manos a la cabeza de dónde va también el dinero de nuestros impuestos y de nuestro, ¿no? de cómo queremos hacer que estas políticas sean humanas, ¿no? y nos ayuden a mirar el futuro con esperanza, como creemos, ¿no? Crear mecanismos que sean claros de denuncia de violaciones de derechos en frontera y sanciones a los estados que incumplan esa solidaridad, esas cuotas de reubicación, o llamémoslo como sea. Eso en un contexto como en el que vivimos en Europa, donde por todos los lados vemos, se nos dice, y esto es un profesor de la Universidad de Harvard, que no es, vamos a decir ahí, no tiene peligro de ser visto como izquierdoso o super progre en esto de la inmigración. Todo lo contrario. Y él dice que Europa necesita más de 200 millones de personas inmigrantes en los próximos 30 años. Que es más o menos las personas que, si hacemos los 30 años y vamos dividiendo, son más o menos las personas que van entrando cada año, como nos ocurre en España. Pero claro, lo que aparece en los medios de comunicación, lo que vemos, ¿no?, de las llegadas en el Mediterráneo, no me da tiempo a hablaros sobre esto hoy, porque tendremos a lo mejor otros espacios. He preparado en este último tiempo algo sobre algunas verdades incómodas sobre la inmigración, utilizando como 5 claves esto de nos invaden, nos quitan el empleo, que muchos de vosotros ya seguramente en vuestras diócesis lo trabajáis, ¿no? Y seguro que lo hablaréis en otros momentos. Pero creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Algunas reflexiones finales sobre esta parte. Creo que sin duda hay una tensión muy fuerte entre seguridad y derechos humanos y humanidad. Me gusta decirle, ¿no? Necesitamos que el enfoque, el del pacto y cualquiera, esté basado en los derechos de las personas. La Unión Europea nació como una comunidad. Si Schuman levantara la cabeza, ¿no?, en los 100 años, ¿no?, que estamos este año celebrando, se le caería el alma a los pies. Él hablaba del bien común, él hablaba de la solidaridad, él hablaba del diálogo, del consenso, del acuerdo, cosas que parece que en tan poco tiempo nos parece que están a años luz. Es necesario con urgencia un contrapeso institucional que proteja la dignidad humana. Y en este tiempo, pues uno mira el ámbito internacional y no sé si nos estamos quedando un poco solos. A ver, no voy a decirme aquí yo a hacernos el chulillos de la Iglesia, ¿no? Porque gracias a Dios el Papa Francisco, pero la Iglesia, los obispos, pues están alzando la voz, y garantizando, ¿no?, la dignidad, los derechos de las personas, la solidaridad, el bien común, todo lo que tenemos en la base de la doctrina social de la Iglesia, no solo de este Papa, sino de nuestra tradición. Pero
pero parece que a nivel institucional lo estáis viendo. A las grandes agencias, entre los recortes de algunos países con la ayuda humanitaria, lo que está ocurriendo también en Europa, ¿no? En algunos países, y de mayor seguridad frente a la solidaridad. Que no digo yo que no haya que reorganizar ciertas cosas, pero parece que siempre es en contra de la gente más vulnerable. Porque no se está pensando en aumentar el gasto en defensa, disminuyendo el dinero a las televisiones y al fútbol, por decir una bobada, vamos a decir, sino en los fondos de cohesión, en los servicios sociales, y vemos países, algunos fuera de la Unión Europea, como Reino Unido, donde ha salido, los Países Bajos, Bélgica. Bueno, y como dirían en inglés, to be continued, ¿no? Continuará, lamentablemente, yo creo ahí. En el fondo es esa tensión entre seguridad y humanidad. Voy a utilizar 5 minutillos rápidos para hablar sobre esto que os decía de la crisis de sentido colectivo y el abandono, porque a las 10 quiero dejarlo para que haya un tiempo para poder, tener unas preguntas, un debate, ¿no? en el resto del tiempo. ¿Por qué hablamos hoy de la crisis de sentido colectivo, de abandono, de nihilismo? ¿Por qué ahora en la Unión Europea o en el mundo parece que estamos hablando del sálvese quien pueda? Y lo estamos viendo, ¿no? Como aprendimos de pequeño, yo mí conmigo, ¿no? Mirándonos más al ombligo, ¿no? Reforzar, ¿no? Mi identidad. ¿Qué significa hoy ser español, ser nicaragüense, ser francés, ser puertorriqueña, ser malagueña? ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Qué sé yo? ¿No? Paul Krugman es un economista estadounidense, Premio Nobel de Economía, que escribió a finales de diciembre del 2024, hace unos meses, dice así: mi última columna, la esperanza en una era de resentimiento. Este hombre, que ganó eso, el Premio Nobel de Economía, hace unos años, decía, así resumido, que lo que él había vivido, pues cuando él era joven, después también de la Segunda Guerra Mundial, había sido una época donde creíamos en el progreso de la humanidad, donde la economía se hablaba de aquello del progreso, donde parecía que los derechos humanos iban ganando terreno. Es como cuando en un estanque tiramos una piedrita y veis lo que pasa, ¿no? Que hay como unos círculos concéntricos en los que se va extendiendo la onda, ¿no? Expansiva, ¿no? Y parecía que esto era lo que estaba ocurriendo. En el mundo parecía que los derechos humanos, la paz, aquello que habíamos vivido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues iba ganando terreno frente a otras cosas, ¿no? Pero lo que él estaba experimentando es cada vez mayor resentimiento, ¿no? En la sociedad, entre los jóvenes, y una toma de decisiones, el nacimiento de algunos partidos políticos que parecía que brotaban de ese resentimiento. Bueno, todos sabemos los riesgos, los megatrends que se hablan ahora, de los riesgos globales. El Foro Monetario Económico Mundial habla pues de aquello de la desinformación y la manipulación, de la crisis climática, de los conflictos y todos los cambios geopolíticos en el mundo. Pero si miramos desde nuestra tradición, miramos esto qué significa desde los valores. ¿Qué significa esto de la desinformación y la manipulación? Pues que hay una crisis de la verdad y del significado clara. Y no voy a hablar ahora de esto aquí porque ha habido y hay otros foros. La crisis climática y medioambiental, de lo que nos habla muchas veces, es de una alienación ecológica, una pérdida de contacto con el mundo de la vida.
con el mundo de la vida. Los conflictos y las tensiones geopolíticas nos hablan de un mundo fragmentado, de un orden mundial fragmentado. Bueno, la crisis económica nos habla de una crisis del capitalismo tardío, algunos que conocéis un poco más este campo, y todos los retos de la ambivalencia también tecnológica, de la inteligencia artificial y de tantas otras cosas. Hablamos, y eso decía Krugman, pero que la gente se siente abandonada de sus políticos, en sus empresas, a veces en algún momento familiares, donde se ponía el bien común, donde se cuidaba más a los trabajadores, donde todavía, ¿no? Parece que hoy en día todo al final, en pocos años, hay un grupo, por decir algo, coreano que compró la empresa de hacer chorizos de mi pueblo en León, y ya las decisiones no las toma la familia de mi pueblo. Se toman en no sé qué sitio, ¿no? Y dependiendo de cómo vayan las acciones en tal sitio, pues se toman las decisiones de despidos o de contrataciones, o si hacemos más chorizos de picante o más dulce, por decir una bobada. Pero es claro, un abandono, no nos sentimos no representados. Y también una crisis de sentido. Ya no hace falta hablar muy lejos, ¿no? Del sálvese quien pueda, del individualismo que se ha ido, ¿no?, también entrando en diferentes ámbitos de la vida, de ya ir un poco a lo mejor vuestro caso, ¿no? Yo de pequeño mi madre me mandaba a la vecina a pedirle, cuando no teníamos huevos, unos huevos o 1 kilo de azúcar. Ahora vas a la escalera y no sabes ni quién vive ahí, o si el piso de allí está en Airbnb, y cuando llames allí aparece un señor del otro lado que no sabe, no habla tu idioma, ¿no? La mirada histórica es un poco lo que os decía, ¿no? Se creía que esta democracia liberal iba a imperar. Pero lo que hemos visto es que la evolución de esta globalización capitalista acelerada ha llevado a una mayor desigualdad, a un modelo urbano cada vez más masivo, a una desvinculación del mundo de la vida y de los valores. Ya Benedicto XVI nos lo decía en Caritas in Veritate, ¿no? Mayor polarización, nuevos modelos políticos, ya no sabía uno cómo llamarlos, ¿no? Estos gobiernos nativistas, populistas, o bueno, yo qué sé, no sé cómo llamarlo, cada uno que sea, ¿no? Ese nacionalismo supremacista de Trump, esa ultraortodoxia fundamentalista de Netanyahu, ese autoritarismo cool de Bukele, ¿no? Y así podríamos decir de Ortega, de Maduro, de Orbán, de Seaman, de Johnson, de Modi, de Erdogan, y un capitalismo más autoritario de China, esos estados o semiestados terroristas, ¿no?, como los califatos yihadistas u otros. Parecía que ese nuevo orden mundial había pasado del bloque capitalista y el bloque comunista, el que habíamos vivido muchos de nosotros, a un nuevo bloque, el bloque de la democracia liberal, que parecía que se iba a extender por todo el mundo, y ese bloque de la nueva era, que si recordáis aquel pacto que firmaron hace unos años Rusia y China, ¿no?, pues en el fondo dijeron que no estaban de acuerdo con ese modelo liberal, y que ellos iban a ir pues por su modo de hacer. Y algunos otros países se han ido sumando, ¿no? Lo que está claro que esto hace 2 meses se rompió. No hace falta irnos tan en enero, se rompió. Y lo que está, ese nuevo orden mundial, yo diría, ay Dios, pues no sé cómo lo tenía yo puesto, pero no sé, va. En el fondo, el nuevo modelo mundial yo creo que le podríamos llamar imperialismo. Una ruptura del modelo del multilateralismo, es decir, un acuerdo que teníamos todos era que los grandes retos a nivel mundial ya no se podían tomar cada uno por nadie, solo con su país era capaz
de dar una respuesta a los retos mundiales. Entonces había que hacerlo entre todos o entre unos cuantos. Pues eso desde hace unos meses se ve que no. Hay algunos países ya, grandes potencias, que dicen que ellos son los que pueden solo pues parar las guerras en tal sitio, en tal otro, en cambiar la economía, los acuerdos. Y lo vemos. De hecho, pues yo creo que la Unión Europea también está un poco ahora conociéndonos, ¿no? Por eso os decía que entender el pacto y cómo se va a implementar tiene que ver también con esto. Nosotros, de lo que hablamos es de tener, ¿no?, de mirar el mundo con mayor corazón. Esto lo dejo para otra vez, pero uno dice, Alberto, nosotros que estamos aquí, que somos delegados, delegadas de migraciones, agentes de pastoral, ¿y Jesús diría algo en este contexto? ¿Nos diría algo? Os recomiendo que os leáis el pasaje de los discípulos de Maús. Un poco unos de Maús que estaban más perdidos que un pulpo en un garaje, que creían que aquello, que estaban súper abandonados, iban caminando diciéndose unos a otros, nosotros que creíamos que aquel que andaba por ahí realmente iba a salvarnos, ¿no? Y no, estamos así ya sin valores, sin sentido, iban para allá caminando, se encontraron con Jesús y ya no os voy a decir todo lo demás, ¿no? Porque no es el caso. Pero creo, francamente, y esto algunos me lo habéis oído hablar o me lo habéis oído decir muchas veces, que necesitamos vivirnos pues enamorados y enraizados frente a este abandono y ante este nihilismo. Y la comunidad es la clave. Realmente, la comunidad es la clave. Es la clave. Esa comunidad es el que se creó, que Jesús creó con sus discípulos, con los discípulos de Maús cuando caminaban. Esa comunidad, y no me da tiempo, pero luego si no os comparto de cómo Schuman entendía, y los primeros padres, ¿no?, de la Unión Europea, este pacto, ¿no?, cómo entendía, cómo el bien común estaba en el centro. Bueno, me callo y porque lo que quiero es también que podamos también hablar, comentar, discutir un poco algo de todo esto del pacto, o de otras cosas que queráis hablar, pues de un ámbito a lo mejor en el que me muevo yo últimamente y que creo que puede ayudar, ¿no? Creo que puede ayudar. Voy a coger el micrófono, damos la palabra. Muy bien. También podéis decir, Alberto, no tienes ni idea y esto y lo otro también, ¿eh? O sea, yo... Bueno, la verdad que nos has presentado un panorama desolador, ¿verdad? Nos sentimos, yo al menos, como una hormiguita en todo esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nos has dado unas pistas ahí, pero luego todo eso hay que concretarlo en cosas concretas y en compromisos pues también muy prácticos, ¿no? Es decir, y bueno, pues aquí yo creo que habrá dejado, yo voy a pasaros la palabra, pues Alberto habrá dejado pues muchas preguntas, muchas cuestiones. Vamos a aprovecharle porque no siempre le tenemos aquí, ¿verdad? Entonces tenemos como media hora, o sea que tenemos bastante tiempo, hasta las 11:30 que tenemos el descanso. Pues nada, pues abrimos la ronda de preguntas y yo, para que se oiga bien, voy pasando el micrófono. Manolo. A Trump lo han elegido la gente, ¿no? El pueblo, a no ser que él haya manipulado también las elecciones. Entonces te quería preguntar también sobre el porqué de la tendencia a la ultraderechización del pueblo, ¿no? Dentro de todo de ese contexto que tú nos has presentado, ¿no? ¿Queréis que a lo mejor recojamos varias cuestiones y... Puedes seguir hablando. Muy bien, lo vamos así mejor? Vamos a ver, por aquí, otra pregunta. A mí me parece importante hablar de la Unión Europea y del papel que podemos tener la Iglesia para resaltar lo comunitario y ser fuente de esperanza
y no apuntarnos al discurso más fácil. Ayer en una emisora de la Iglesia se decía que ya valía, que es que nos estaba amargando la vida hasta los agricultores con la PAC, o sea, ya era... bueno, que desaparezca, ¿no? No nos podemos apuntar a eso, tenemos que retomar cómo hacerlo. Tal cual. ¿Cogemos otra pregunta? Sí, otro par de ellas. Otro par de ellas, muy bien. ¿Quién había levantado la mano por aquí? Bueno, esta pregunta también incluso no solo personal, sino como una reflexión que nos venimos haciendo desde la plataforma de solidaridad con las personas migrantes de Málaga, cabeza de Luis Pernía, que te saluda, Alberto. Y es, ayer se hizo la socialización aquí en este espacio del nuevo reglamento de extranjería, cuyo elemento esencial es la invitación abierta a que los solicitantes de asilo dejen de ser solicitantes de asilo. Y al mismo tiempo, en la semana anterior, ha salido publicada una nueva política o iniciativa de la Unión Europea que incentiva a que se deporte a terceros países seguros. Y el límite que pone la Unión Europea es que no sean solicitantes de asilo, es decir, ese es el límite. A los solicitantes de asilo déjenlos quietos, pero a los demás que estén en situación irregular pueden enviarlos a terceros países. La pregunta concreta que nos hacemos es, ¿tenemos que tener mucho temor? ¿Podemos estar tranquilos, intranquilos? ¿Qué hacer frente a esa situación? ¿Es posible que se dé una situación de deportaciones masivas, creado el escenario para que tanta gente esté en situación de irregularidad juntadas estas dos cosas? Gracias, Rubén. Vamos, la última pregunta de este primer bloque. Buenos días. Buenos días. Soy Pedro Juan, de la Diócesis de Orihuela Alicante. Yo recuerdo, bueno, no sé si te he entendido bien al principio, cuando hablabas de este pacto decías que era un poco como un avance en derechos humanos, pero sin embargo yo recuerdo el año pasado manifestarnos precisamente en contra de este pacto, precisamente porque a muchas personas que querían pedir asilo pues se les dejaba en una total situación de vulnerabilidad y que nos parecía un paso atrás en este sentido de los derechos humanos. Entonces no sé si puedes un poco decir algo al respecto. Sí. Muchas gracias. Mira, voy un poco con estas primeras preguntas. Lo que me contabas, Manuel, sobre Trump, ¿no? Pero que no es solo Trump, ¿no? Es ¿por qué esta tendencia? Por eso intenté, aunque he ido un poco rápido en estos 5 últimos minutos, intentar explicaros por qué cuando la gente se siente abandonada, cuando no estamos anclados en unos valores, pues está la ley del sálvese quien pueda y de virgencita que me quede como estoy. Es decir, si yo tengo privilegios, ¿no? y vivo medianamente acomodado, ¿no? Eso yo no lo quiero perder. Si además, como los partidos tradicionales, pues no me refiero solo en España, hablo un poco en general, un poco de lo que se habla, ¿no? Se habla que los partidos de izquierdas han perdido el espacio o han salido de los barrios, de la clase obrera. ¿Podremos estar de acuerdo o no? O sea, yo os digo un poco a nivel general, un poco y cómo se siente la gente. Los partidos de derecha han perdido otros espacios. Los que somos de pueblo y los que sois de pueblo por ahí, pues se sabe, ¿no? La España vaciada, pues sabemos que muchas veces en estos últimos años los políticos iban a hacerse la foto con la vaca, con perdón, la semana antes de las elecciones o las 2 semanas antes, y cuando pasaban las elecciones en mi pueblo se seguían quitando los autobuses que llegaban, el tren que no llegaba, el centro de salud que le toca ir a tal sitio, ya no hay bancos en tal y hay que ir con el app.
y entonces las abuelitas tienen que ver a ver qué app le van a dar, que no tienen ni smartphones, o sea, entenderme. Entonces, esa situación de de desvinculación, cuando os decía antes, del mundo de la vida y del mundo de los valores, también cierta desvinculación con la, es decir, humanidad, ¿no? con las personas, ¿no? El caso concreto, si recordáis en el Reino Unido con el Brexit y tal, fue quién votó a Johnson, ¿no? ¿Quién votó a Johnson y por qué salió? Podemos ver un poco a Trump y podemos ver quién ha votado a Trump. Son personas como nosotros, igual nosotros también los hemos votado, o sea que no digo yo que... Pero que hay que saber entender, hay que entender por qué de eso. Y aprender. Yo creo que tenemos que entrar en diálogo con esas situaciones. No me ha dado tiempo, pero alguna de las respuestas para mí es: necesitamos políticas universalistas. Es decir, los grandes retos sociales que tenemos hoy en día, todos lo sabemos. El empleo, que no solo es para las personas migrantes, aunque tienen las peores condiciones, es para todos. La vivienda, id aquí a Madrid a encontrar un piso para alquilar o para comprar. Es casi misión imposible, ¿no? Y así unas cuantas cosas, ¿no? Como no atendamos a esas políticas claramente, lo que estamos es generando un caldo de cultivo donde las clases más populares, la gente que peor lo pasa, pues están peleándose unos contra otros por unos recursos, ¿no? Si el mercado de la vivienda, si la solidaridad entre las regiones no se activa, pues la gente de Hierro, la gente de Lampedusa, un día nos va a poner una bomba a todos en el culo, con perdón. Porque acabarán hasta las narices de seguir... Y uno dice, en números, la gente que entra por el Mediterráneo o a nivel irregular en Europa son muchos. Pues es que son de un 5 a un 10% de la migración anual. De un 5 a un 10%, y os lo puedo decir con cifras. Luego si queréis os enseño. O sea, no. Entonces, bueno, creo que lo que explica esto es que necesitamos atender esas necesidades, esa necesidad social. Y claro, es más fácil coger el chivo expiatorio, que son los migrantes que no votan, y echarle la culpa a alguien, claro. Pero bueno, perdonad que me enciendo yo un poco con esto. Totalmente de acuerdo de lo que comentabais sobre que la Iglesia en este ámbito europeo, pero en el ámbito que vivimos, no podemos perder nuestros valores y aquello en lo que creemos, y que sin duda Schuman y los primeros padres de la Unión Europea vieron la comunidad. Si algo nos va a salvar hoy en día es la comunidad. La comunidad de países, la mirada común y la mirada en la acogida, lo que hablemos de la pastoral, ¿no? Y cómo se implementa, es decir, la acogida comunitaria, la mirada integral, ¿no? En nuestros barrios, en nuestros contextos, en nuestras parroquias, es lo que nos salva hoy en día. Bueno, perdonadme, tendría que generar un discurso sobre ello que creo que es muy interesante, que daría para otra charla, o para otra cosa. Pero creo que es fundamental y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No podemos abandonar esto. Rubén, el tema del reglamento de extranjería, solicitantes de asilo, la legislación, creo que, bueno, me habéis oído, ¿no? Cuando he dicho de la implementación del pacto, va a ser un elemento muy duro para mucha gente. Y no ahora. Ahora en el fondo se va a tener una bendición sobre eso, pero ya está ocurriendo. En Bélgica, que es donde yo vivo, yo estoy allí, acompaño en una parroquia, hay mucha gente latinoamericana y española. Un grupo muy numeroso, gente, la verdad, muy buena, muy comprometida, catequesis de niños, de toda pues familias, ¿no? Familias donde ya están algunas, pues eso, que no les denegaron el asilo,
con niños pequeños y tener que, ¿no?, salir o ver otras formas, o gente, algún compañero salvadoreño, ir a su casa, llamarle a la puerta, que eso no ocurría hasta ahora, y llevárselo a un CIE una semana, y de allí para El Salvador, con esposas desde Bruselas, haciendo el recorrido a Turquía, de Turquía a Panamá y de Panamá a San Salvador. Y cuando hablabas con él, ¿no?, te decía llorando, a mí me decía: padre, a mí nadie me había puesto las esposas, yo no he hecho nada malo, ¿no? Y que llevarlo así en un viaje de un día y medio, ¿no?, pues cómo uno se va a sentir, ¿no? Dicho esto, creo, y esto a lo mejor salgo de este ámbito y me decís: Alberto, estás diciendo una barbaridad, ayer nos dijeron algo del reglamento y tú nos estás diciendo otra cosa. Creo que el único país de la Unión Europea que está dando un paso al frente y que está intentando realmente dar una respuesta medianamente razonable y con una apuesta a medio plazo es España. No me cabe la menor duda. Que es verdad que este nuevo reglamento tiene algunas lagunas y algunas que van a dejar en mucha vulnerabilidad a las personas más vulnerables, sí. Pero también está dando un paso al frente en muchas otras cosas. Y España en los últimos años ha sido el país de la Unión Europea. Es verdad que no es bueno asociar inmigración a solo economía, pero es un hecho, ¿no?, que la gente tenemos que vivir, comer y desarrollarnos. Y España en los últimos años está siendo la locomotora de Europa, y gracias a la inmigración. Daría también para explicarlo, os puedo poner datos, igual conocéis más que yo, y podríamos tener a lo mejor un poco un discurso sobre esto, ¿no? Pero es un hecho, y es un hecho de buena práctica en la manera de cómo se ha hecho en los últimos años. Y ya independientemente de que sean de un color, de un lado, de izquierda, de derechas, o del medio, o de donde sea, ¿no? Creo que hay una manera, con sus muchos errores, que vosotros sabéis que yo aquí me he pasado muchos años y sigo llegando y lo sé, pero bueno, ahora como me toca hablar un poco del conjunto, del panorama europeo, pues también os digo una realidad. Lo que decía el compañero de Alicante, ¿no? Claro, lo que yo comenté al principio de todo, es que el pacto, su objetivo era que fuera más solidario y más humano. Ese era el objetivo que se proponía en el 2020. Lo que yo os comenté es que, pues, sin duda ha sido un paso atrás, donde se ha priorizado y se prioriza todos los elementos fronterizos de defensa y, vamos a decir, de preservación de identidad, ¿no?, de ellos y nosotros, y donde va a crear mucha más vulnerabilidad y sufrimiento para más personas. ¿Alguna pregunta más o algún comentario más? Nos quedan 10 minutitos o un poco más. Yo no sé si es el momento, pero el tema de Canarias, con la cantidad... Que los de allí no te oyen. Digo que no sé si es el momento, pero el tema de Canarias, con la cantidad de niños menores que están allí, abarcados, y que parece que incluso obligan al gobierno a distribuir por España. Esta polémica, ¿nos podrías aclarar algo? Yo os puedo hablar, pero sé que vais a tener un espacio solo para hablar sobre ello, mañana, ¿no? Los de Canarias nos presentarán la situación, sí. Entonces yo creo que se lo dejamos a ellos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algún...? Sí, porque es que hace días me ha rondado en la cabeza, porque ciertamente en Córdoba específicamente programamos actividades para la integración de los migrantes, de nosotros los migrantes.
Entonces, hace 2 días yo que Jesús se sentía solo, porque me siento sola. O sea, tengo mi familia, todo, pero en este ámbito yo que me siento sola. Entonces, habrá más gente como yo que se siente así, ¿no? Y yo fui a Bruselas, estuve en Bélgica y muchos de mis familiares y amigos sienten esta soledad. Como iglesia, ¿qué podemos hacer? Gracias. Ahí teníamos a ver, otra. hay más cuestiones. Hay una inmigración que no viene en patera, sino que vienen directamente al aeropuerto de Barajas en nuestro país. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente con esta frontera? Gracias, Patricia. Una más, a lo mejor, Sí. y ya... El nuevo nombramiento del nuncio que ha estado en España hasta ahora y va a Europa, ¿en qué puede presionar, animar, etcétera? Bueno, ¿había alguna otra pregunta por ahí? ¿No? ¿Alguien había levantado la mano? Bueno, pues con esto terminamos. Muy bien, muy bien. La soledad en la integración. Bueno, como veis, casi todas las políticas de estos últimos años a nivel europeo hablan mucho de frontera, hablan de una primera acogida, pero casi muy superficial, pero se habla muy poco de la integración, de la inclusión, pues como nos habla el Papa Francisco de los 4 verbos, ¿no? Donde, pues, al final, el fin último, vamos a decir, es de sentirnos todos una gran familia, de poder compartir, ¿no? Y de tener pues, los valores, la dignidad, los recursos, vamos a decir, juntos, porque si realmente nos creemos, ¿no?, hijos e hijas de Dios, pues lo que hemos recibido es de todos y para todos. No es yo, ¿no? Cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos Padre Nuestro, pues es que miramos así al lado y decimos, pues es que tengo hermanos y hermanas, ¿no? Y no dice Padre Nuestro y dice hermanos españoles o hermanos mexicanos o colombianos o marroquíes, ¿no? El Padre Nuestro no nos dice, no especifica, ¿no? No especifica. Creo, y en esto como iglesia, que tenemos un papel muy importante. Un papel muy importante porque realmente yo creo que es el Papa Francisco, nuestros obispos, los contextos en los que vivimos, donde hablar de inclusión hoy o de integración parece que es hablar en chino, o parece que estamos hablando como diciendo, pero esta gente no se ha enterado, si es que no los queremos. O sea, a ver, así a lo bruto, un poco a lo bruto. Cuando sabemos que España, por mucho que digamos, no es un país de acogida. Si es que están viviendo en España, de los 49 millones de personas que vivimos en España, ya más de 9 han nacido fuera de nuestro territorio, un 20% de la población han nacido fuera de España y todavía estamos pensando en esas cosas. Entonces creo, y lo que decía la compañera sobre la comunidad, y dentro de la iglesia más, tenemos que apoyarnos. Tenemos que saber apoyarnos más, mirarnos con más cariño, también internamente, que yo creo que lo hacemos, o sea, que intentamos mirarnos con cariño, pero a veces poniendo el Evangelio por encima a veces de leyes que son injustas. Recordábamos hace pocos días, ¿no?, el día 24, ¿no?, los 45 años del asesinato de Monseñor Romero. Y algunos recuerdan esa última homilía que instaba, ¿no?, al ejército, que una ley que fuera injusta, que fuera contra la ley de Dios, los soldados no debían obedecerla. No sé si no la habéis escuchado, os la recomiendo. Porque lo digo y ya casi me emociono yo, casi de recordarla. Y yo creo que como cristianos tendríamos que ponérnoslo un poco más nosotros también en el corazón y en nuestras diócesis. Parece que las leyes que no se ponen en entredicho
Y las leyes a veces son buenas y justas y evidentemente tenemos que respetar el marco de derechos y lo que hemos votado entre todos, eso lo sabemos. Pero cuando alguna ley atenta contra la dignidad de las personas, no ayuda, tendremos que ser también como cristianos serios en esto, ¿no? Y entonces, ojalá nos podamos acompañar y sentirnos más cercanos, más... Por eso los ámbitos parroquiales, sobre todo de la gente cuando nos toca andar fuera de nuestros países, son espacios privilegiados. Yo lo veo en esta parroquia de Bruselas. Todas las semanas, todos los domingos, están llegando familias que acaban de llegar, que no tienen dónde, me dice, padre, no tenemos dónde llegar. No hemos dónde compartir la fe, dónde llevar a los niños a la catequesis. Bueno, posibilitar esto, que nuestras iglesias o espacios sean espacios de encuentro, abiertos, donde tengamos un equipo de acogida. Allí tenemos una señora muy mayor argentina y otra salvadoreña, unas viejitas, que en la puerta se ponen y al que no conocen, yo digo, a Teresita se llama la mayor, les da allí oiga, y usted viene nuevo y viene, bueno, a lo mejor es un turista que pasó por allí y viene porque es la misa en castellano, pero bueno. El tema de que ¿qué ocurre decía Patricio, qué ocurre la gente que entra regularmente por nuestros aeropuertos, por nuestra, ¿no? Sabemos que mucha gente entra regularmente, pues con visas de turistas, con vistas, ¿no? O algunos pues con alguna oferta de empleo incluso, otros que pierden su condición y pasan a irregularidad. Lo que está claro que en España todos los años, así por porcentaje, pues entran entre unos 200.000, 300.000, 400.000 netos, migrantes netos. Que cada vez que salen los datos en el INE, a mí los periodistas me llaman del periódico del País, pero esto, Alberto, ¿es verdad? Digo, pero es la misma cantinela de todos los años. Y esas personas se incorporan a nuestro mercado laboral. Casi, en estos últimos años, casi... ¿Que hay personas irregulares en España y que por eso ojalá el reglamento ayude a regularizar? Sí, hay personas irregulares. Pero que estas personas que llegan no están por ahí tirando piedras. Son muchas tirando piedras. O sea, los 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 que llegan por nuestras fronteras irregularmente no llegan ni al 5 o 10% de ese monto total, ¿no? Entonces, creo que esto es importante tomarlo en cuenta y gracias por preguntarlo, Patricio, porque es una población muy invisibilizada cuando los grandes periódicos están sacando historias de esta gente y a veces es de lo que menos nos acordamos. De lo que nos acordamos más es que llegó a Hierro de personas o murieron desgraciadamente y lamentablemente tantas y tantas otras y no las historias de vida, de oportunidad, de crecimiento que también estamos viviendo en nuestra sociedad. Las devoluciones en Barajas, sí, otro temazo. En Barajas y en los grandes aeropuertos, ¿no? Las oficinas, cómo está funcionando y la precariedad que en estas últimas décadas o en estos últimos tiempos las oficinas de asilo están teniendo. Personal contratado... Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis la gran mayoría, ¿no? De esto? Por último, me preguntabais, ya quedan 2 minutos, del nuncio. Pues mirad, tenemos bastante trato y bastante relación en Bruselas con la COMECE, no sé si sabéis lo que es, ¿no? Es como la confederación así de conferencias episcopales de toda Europa, ¿no? De los obispos europeos, vamos a decir así. Pues hay una oficina que además el secretario general es Manuel Barrios,
que alguno igual lo conoce porque es es canario madrileño, italiano, una mezcla así un poco, pero bueno, es español, vamos, y él apoya mucho e invita mucho a casi todas las reuniones que estamos teniendo, instituciones también del ámbito católico, del ámbito cristiano, ecuménico, en diálogo con otras, ¿no? También con otros espacios y con otras creencias, y donde el nuncio, tanto el nuncio de Bélgica como el nuncio de la Unión Europea participan asiduamente y generalmente participan de espacios también dentro de la Unión Europea donde, vamos a decir, también pues intentan generar espacios donde los valores cristianos, donde aquello de lo que creemos y vivimos, pues también intenta influir a los políticos. Me diréis, Alberto, ¿y tiene mucho impacto? Pues algo tiene, pero vemos lo que está ocurriendo en estos últimos años, ¿no? Y hacia dónde van las tendencias, bueno, pues yo creo que fuera y dentro de la Iglesia, pues también, como parte también de la sociedad y de muchos de nuestros ámbitos. La última palabra, y con esto acabo. Siempre me dices, Alberto, pero y con este ámbito y con lo que te toca allí lidiar con toda la guerra de Ucrania y todo esto, ¿no estás deprimido? ¿No? Y yo siempre os digo la verdad, quizás estos últimos años o este último tiempo me ha ayudado a mirar con más esperanza la vida, sobre todo porque nosotros, ni vosotros ni yo, tenemos la solución ni somos los salvadores de nada. El que salva y el que nos da la esperanza, gracias a Dios, es otro, ¿no? Y nosotros somos instrumentos, ¿no? Entonces, a mí me da mucha paz el decir, mira, yo llego hasta aquí, la pastoral de la diócesis, de la conferencia, de mi parroquia, de tal, llega hasta aquí y voy a hacer todo lo que puedo, mi corazón va a estar ahí, pero luego lo voy a dejar en manos de Dios y el del Espíritu y de Jesús, y que vea cómo seguir adelante. Y no me está dando malos resultados, creo que nadie nos puede robar la esperanza, ni Trump ni nadie. Vamos, a ver, dicho así a lo bruto, ¿no? Un poco. Creo que el que nos garantice lo que nos da la esperanza es Dios, ¿no? Y desde ahí hasta donde nos dé las fuerzas iremos para adelante, ¿eh? Así que muchísimas gracias.